Antes de que el mundo moviera un solo smartphone, Java ya gobernaba silenciosamente el universo del software. Pero la historia que pocos conocen no es la de un héroe consagrado, sino la de su creador expulsado del reino que él mismo edificó, todo por una diferencia de 10 centavos por acción. Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas personales icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Te recordamos que solo nos apoyamos de la IA para material audiovisual, aunque somos nosotros quienes escribimos y editamos los videos. Ahora sí, te decía. En el corazón digital del siglo XXI existe un lenguaje que impulsa miles de millones de dispositivos en todo el planeta, desde móviles Android hasta servidores empresariales y sistemas médicos críticos. Java no es solo código, es la columna vertebral de la industria del software moderno, diseñado una vez para escribirse una vez y ejecutarse en cualquier lugar. Pero detrás de esta frase inspiradora hay una historia menos celebrada. De máquinas corporativas implacables, despidos masivos, una adquisición corporativa que amenazó con borrar la cultura original y un creador legendario reducido a una figura sin voz. Esta es la piel más dura de Silicon Valley, donde las ambiciones financieras pueden devorar hasta las ideas más influyentes. Java no nació en una oficina iluminada por inversores o en un sótano de código obscuro. Comenzó como Proyecto OG, una ambiciosa apuesta por crear un lenguaje que pudiera funcionar en cualquier máquina, independientemente del hardware o sistema operativo. La promesa era simple pero radical, escribir el código una sola vez y que se ejecute en cualquier dispositivo susceptible, desde centros de datos hasta teléfonos inteligentes, gracias a la JVM, la máquina virtual de Java. En la década de los 90, Java se convirtió en la piedra angular del desarrollo de software empresarial, educativo y móvil. Para 2025, sigue siendo uno de los lenguajes de programación más utilizados del mundo, influenciando infraestructuras de IoT, sistemas bancarios y aplicaciones de misión crítica. Esta ubicuidad técnica transformó Java en un activo que vale más que su peso en oro digital. Y también en tensiones legales, disputas multimillonarias y decisiones corporativas que marcarían una era entera de desarrollo de software. Java se convirtió en infraestructura esencial no por casualidad, sino porque su arquitectura resolvió un problema técnico fundamental, la portabilidad. Mediante la compilación a bytecode y su ejecución en diversas JVM alrededor del mundo, permitió interoperabilidad global sin precedentes. Esta ventaja técnica lo transformó en la base técnica de plataformas clave como Android, el sistema operativo móvil dominante del planeta. Pero aquí emerge una ironía, el mismo lenguaje que fue diseñado para ser universal también se convertiría en la manzana de la discordia entre gigantes tecnológicos. A medida que gigantes como Google construían ecosistemas enteros basados en Java, otros, más enfocados en monetizarlo, comenzaron a ver este lenguaje no como patrimonio tecnológico, sino como activo estratégico. El resultado fue una de las batallas legales más duraderas en la historia del software. Tras la adquisición de Sun Microsystems por Oracle en enero de 2010, el lenguaje Java dejó de ser un baluarte comunitario para convertirse en una pieza estratégica en un ajedrez legal global. Lo que siguió fue una de las disputas más complejas en la historia del software moderno. Oracle demandó a Google en agosto de 2010 por el uso de partes de Java en el sistema operativo Android, reclamando miles de millones de dólares en supuestos daños por violación de derechos de autor y patentes. La querella giraba en torno a las interfaces de programación conocidas como APIs, que Oracle afirmaba que Google había copiado sin licencia. Contrario a lo que muchos esperaban, esta no fue una pelea breve. El caso atravesó distintas instancias judiciales durante más de una década, girando en torno a cuestiones técnicas que mezclaban derecho y arquitectura de software. A veces la batalla se reducía a debates sobre si 37 APIs e incluso líneas de código específicas estaban protegidas por copyright o formaban parte de un dominio funcional que debía ser compartido para la interoperabilidad tecnológica. Durante años, los tribunales bailaron entre fallos contradictorios. Unos dictaminaban que las APIs eran pro-techables, otros las consideraban funcionales e inmunes a derechos exclusivos. Este tira y afloja tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de Google o Oracle. Puso sobre la mesa cómo el derecho de autor debería aplicarse en un mundo donde plataformas y sistemas dependen de bloques de código comunes para funcionar. La culminación llegó el 5 de abril de 2021, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, por mayoría de 6-2, que el uso de las APIs por parte de Google constituía un uso justo bajo la ley de derechos de autor. Esta decisión no solo liberó a Android de pagar miles de millones, sino que también sentó un precedente legal que protege la interoperabilidad del software a nivel global. La adquisición no solo fue una guerra judicial. También desató un éxodo silencioso de talento que definió la cultura original de Sun Microsystems.
Algunos de los arquitectos más influyentes de la era de la informática moderna decidieron marcharse poco después del cambio de mando. James Gosling, el creador de Java, dejó Oracle en abril de 2010, apenas meses después de que se completara la compra. Lo hizo sin una razón pública clara, aunque él mismo reconoció más tarde que la mezcla de reducción de salario, pérdida de autoridad sobre su creación y una cultura empresarial muy diferente fue un factor determinante para su salida. Pero Gosling no fue el único. Tim Bray, pionero del formato XML, Kosuke Kawaguchi, creador de la herramienta de desarrollo Hudson, y Brian Cantrell, coautor de la tecnología de trazado de Trace, también renunciaron ese mismo año. Este éxodo fue interpretado por muchos en la comunidad tecnológica como una señal de que el espíritu original de innovación colaborativa de Sun estaba siendo diluido bajo la estructura más centralizada de Oracle. Mientras algunos de estos talentos buscaron nuevos horizontes en otras empresas o proyectos, la sensación entre ingenieros y diseñadores fue clara. El entorno que había nutrido ideas radicales como Java y otras tecnologías fundamentales se estaba transformando en un ecosistema más rígido y corporativo. Este cambio no solo afectó al personal, sino también a la percepción de Java en la comunidad de código abierto, donde muchos sintieron que la adquisición marcaba un punto de inflexión en la filosofía de desarrollo abierto que había caracterizado a Sun desde sus inicios. Tras la absorción de Sun Microsystems por Oracle, muchos proyectos que antes florecían bajo una filosofía de apertura encontraron un destino muy distinto. Algunos continuaron en nuevas manos, otros quedaron en pausa y varios se transformaron o murieron lentamente en el proceso de reestructuración corporativa que siguió a la adquisición de enero de 2010. Un caso emblemático fue el del proyecto Open Solaris, el sistema operativo libre que simbolizaba la apuesta de Sun por el software abierto. Apenas meses después de la compra, Oracle detuvo su desarrollo público y canceló el modelo de versiones abiertas, lo que llevó a que ex-desarrolladores forjaran un nuevo proyecto comunitario llamado Illumos, manteniendo viva la llama del código abierto sin depender de decisiones corporativas. Algo similar sucedió con Hudson, una herramienta de integración continua construida en Java que había ganado popularidad entre desarrolladores de todo el mundo. Las tensiones sobre quién controlaría su nombre y dirección técnica llevaron a que los propios contribuyentes decidieran renombrar y bifurcar el proyecto como Jenkins, dejando a Hudson en segundo plano bajo Oracle mientras Jenkins se convertía en el estándar de facto para la automatización de despliegues de software. Incluso herramientas clave como OpenOffice.org, la suite ofimática de código abierto rival histórica de Microsoft Office, cambiaron de manos y se movieron hacia comunidades independientes. Oracle transfirió ese código a la Apache Software Foundation, donde evolucionó bajo licencias y gobernanza abiertas, aunque no sin controversia sobre compromiso y rumbo. Mientras algunas tecnologías eran salvadas por la comunidad, otras se tornaron más cerradas o enfocadas en modelos comerciales. Solaris, por ejemplo, dejó de publicar su código fuente de forma regular y pasó a priorizar implementaciones binarias orientadas a clientes empresariales, reduciendo así el dinamismo comunitario que antes lo caracterizaba. Este fracturamiento no solo afectó líneas de código, desgarró comunidades enteras que durante años habían trabajado colaborativamente en herramientas fundamentales del ecosistema tecnológico. Donde antes existía un espíritu colectivo, proliferó una realidad fragmentada bajo estrategias corporativas distintas. La disputa entre Oracle y Google por Java no fue un simple cruce de correos legales, sino una batalla de más de una década que replanteó el significado del copyright en el software moderno. Lo que comenzó como una demanda por supuesta infracción terminó ante el organismo judicial más poderoso de Estados Unidos, la Corte Suprema. Oracle alegó que Google había copiado partes del lenguaje Java, específicamente 11.500 líneas de código de las APIs, para construir Android sin pagar licencias. Esa cifra representa solo una fracción mínima del total, pero Oracle reclamó que esos bloques de código eran propiedad intelectual valiosa. Google, por su parte, defendió que ese código no era una obra creativa prototypable del mismo modo que una canción o una novela, sino una herramienta estructural diseñada para facilitar la compatibilidad entre sistemas. Argumentó también que su uso era fair use, uso justo, un principio que permite reutilizar contenido limitado para fomentar innovación sin sustituir al original. Después de años de idas y vueltas por tribunales federales, incluso con fallos contradictorios, este veredicto no solo detuvo potenciales reclamaciones multimillonarias contra Google, sino que también clarificó que la reutilización de partes funcionales del software puede ser legalmente permisible si impulsa la creación de nuevas plataformas, lo que impacta directamente a desarrolladores y empresas en todo el ecosistema tecnológico. Después de invertir miles de millones por adquirir Java, Oracle se encontró en una posición paradójica. Desde el punto de vista legal, había comprado poder sobre una de las tecnologías más influyentes, pero no logró imponer ese control a través de la ley.
La Corte Suprema no abordó si las APIs eran intrínsecamente copyrightable, solo que la forma en que Google las reutilizó estaba protegida por Fair Use, y eso dejó una victoria a medias para Oracle. Una parte clave de la decisión fue reconocer que la porción de código tomada por Google era funcional, no creativa en el sentido tradicional del derecho de autor, y que su uso amplió la plataforma Android, transformándola en algo distinto del código original. El fallo también consideró que Google no había afectado negativamente el mercado potencial de Java, ya que Java y Android operan en nichos y dispositivos diferentes, mitigando la noción de competencia directa. Para la comunidad tecnológica, esto representó un respaldo fundamental a la interoperabilidad y a la libertad de los desarrolladores para construir sobre estándares compartidos sin el temor de ser legalmente amedrentados. Aunque la saga Oracle vs Google parecía un terremoto corporativo, la carrera de James Gosling no terminó en ese capítulo. Tras dejar Oracle, Gosling continuó activo en el mundo tecnológico, aportando su experiencia a otras iniciativas de software y arquitectura de sistemas. Su partida de Oracle en 2010 estuvo influenciada por la pérdida de autoridad sobre Java, junto con recortes y cambios culturales que lo transformaron de líder técnico a figura meramente representativa. Lejos de retraerse, Gosling trabajó en proyectos diversos, incluyendo labores en plataformas tecnológicas de infraestructura y exploraciones en campos como la nube y sistemas distribuidos, donde su visión sobre el software abierto siguió siendo valorada. El fallo de la Corte Suprema a favor del Fair Use fue interpretado por muchos como un respaldo indirecto a los principios que impulsaron Java desde sus orígenes, promover que el software sirva de base para innovación, no de barrera para competencia. Hoy, Java sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados globalmente, no por decreto corporativo sino por la comunidad que lo adoptó masivamente, lo que en muchos sentidos representa una reivindicación del espíritu original que Gosling defendió desde el principio. Java no es solo historia, es infraestructura viva que sigue definiendo cómo y por qué se construye software moderno. Desde su diseño original como lenguaje multiplataforma hasta su adopción global. Desde backends empresariales hasta servicios en la nube e IoT, Java se mantiene como una de las bases más sólidas del desarrollo tecnológico actual. Más allá de su uso masivo, Java ha sido un motor de evolución técnica, su ecosistema de APIs, máquinas virtuales, JVM, y frameworks ha inspirado lenguajes y herramientas modernas que siguen corriendo sobre las mismas bases ideadas hace décadas. Su impacto se extiende también a la educación y formación de talento global. Universidades y cursos de programación lo eligen regularmente para enseñar fundamentos sólidos de ingeniería informática, lo que asegura una entrada continua de nuevos desarrolladores que conocen Java desde sus primeros pasos. La batalla legal entre Oracle y Google puso en el centro del debate un principio fundamental: la interoperabilidad y la reutilización de componentes técnicos son pilares de la innovación, no obstáculos a ella. Esa lección pesa hoy en Silicon Valley y más allá, moldeando cómo las empresas piensan sobre propiedad intelectual y colaboración. Más que un lenguaje, Java representa un contrato social entre desarrolladores y tecnología, promueve que la base técnica de la industria sea abierta, reusable y evolutiva, un principio que desafía a las corporaciones a equilibrar control con crecimiento colectivo. La saga de Java no se resume en cartas corporativas, demandas multimillonarias o mesas de juntas ejecutivas. Su verdadero significado está en cómo millones de desarrolladores han usado, extendido y reinventado ese lenguaje para construir el mundo digital que conocemos hoy. Lo que comenzó como una idea técnica, escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar, se transformó en un legado cultural y tecnológico. Java modeló no solo sistemas, sino la expectativa de que el software pueda ser compartido, comprendido y extendido sin barreras arbitrarias. Silicon Valley aprendió, aunque a veces a la fuerza, que la innovación no florece bajo monopolios de propiedad estricta, sino en ecosistemas donde la reutilización, la compatibilidad y la comunidad técnica coexisten con modelos comerciales sostenibles. Hoy, Java sigue presente en estructuras empresariales, educación, grandes plataformas y soluciones emergentes. Es un recordatorio de que el verdadero poder de una tecnología radica en su capacidad de servir a generaciones enteras de creadores, no de encerrarse tras muros de rentabilidad. ¿Fue un error que Oracle intentara controlar Java con mano de hierro? ¿O fue una necesaria lección para toda una industria? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.